Bueno, y en ese sentido, ayer Sergio Massa dio distintas declaraciones y presentó, digamos, algunos números en relación a qué tiene que ver esto de ganancias. Podríamos repasar lo que tiene que ver con el impacto fiscal, por decirlo de alguna manera, y algunos analistas lo que plantean es que son 5,4 puntos del Producto Bruto Interno, ¿no? De ahí hay que descontar 2 puntos que refieren específicamente a la inflación que genera, al gasto que genera para los trabajadores. Por lo tanto, se ve muy complejo y es un proyecto que seguramente va a tener que pasar por el Congreso para que se pueda aplicar por el impacto fiscal, ¿no?, que tiene la reducción de ganancias. Y en ese sentido, y hablando de reducción de gasto, con una inflación creciente, cada vez se hace más difícil pensar en cómo equilibrar las cuentas, ¿no?, a nivel de la economía, cuando tenemos una inflación que crece, que genera también por algún lado mayores gastos, ¿no?, al gobierno para poder hacer frente a los beneficios que se fueron justamente anunciando en los últimos días para compensar el efecto, pero bueno, ese efecto va a llegar recién en el mes de septiembre, porque agosto ya nos está marcando una inflación en récord, una cifra que quedará marcada a fuego para los próximos meses y los próximos años. Vamos a ver cómo se desencadena, ¿no?, este proceso de inflación tan fuerte que está habiendo en la Argentina, pero todos los análisis incluso están marcando una inflación muy alta para el 2024, más allá del escenario político que se desprenda después de las elecciones presidenciales. El primer indicador lo dio ayer la ciudad de Buenos Aires, con una inflación que superó el 10% como se venía anunciando, con el rubro alimentos volviendo a traccionar muy fuerte sobre los precios, ¿no?, a partir de esta disparada tan fuerte que vimos a partir de la devaluación que ya se había sentido en los primeros meses de agosto. Recordemos que hubo un salto muy fuerte de los dólares paralelos, por lo tanto hubo 2 momentos de remarcación muy fuerte que, bueno, que dieron como resultado el dato que ahora vamos a desglosar, que es la inflación que analiza el gobierno porteño, ¿no?, a través de su propio Departamento de Estadística y Censo. Y en ese sentido lo que podemos decir es, bueno, ¿qué puede llegar a pasar, no? El gobierno está trabajando para bajar la inflación recién en el mes de septiembre, ¿no?, para poder mostrar un dato positivo, porque la inflación que se vio en la ciudad de Buenos Aires seguramente se va a replicar y es muy probable con algunas décimas por encima de lo que dejó la ciudad a nivel nacional. 10,8, este es el número que podría estar en rojo tranquilamente, porque es un número que asusta y mucho, ¿no? Se logró finalmente, se alcanzó esta barrera de los 2 dígitos que la Argentina hasta ahora no había superado y sin embargo, bueno, el mes de agosto fue un mes bisagra y nos remonta también a ya un año atrás, ¿no?, cuando tuvimos en este mes de agosto, hace 12 meses, una transición económica, ministros de Economía que se fueron sucediendo hasta que, bueno, finalmente Sergio Massa llegó a la cartera de Economía y tenemos este resultado en los últimos 12 meses. Lo que es la inflación interanual, si medimos, casi 130 puntos, 127,3, y en el año una inflación que está bordeando el 80%, 79,8 fue la acumulada entre enero y agosto, ¿no? Los primeros 8 meses del año, una inflación muy alta, digamos que ya se superó la meta que estaba en el presupuesto, que era un 60%, y estamos ya próximos a tener casi la misma inflación que se obtuvo a lo largo de todo el 2022. Los rubros que más pesaron en esta inflación, bueno, vemos una recuperación de los rubros que de alguna manera ya venían mostrando una inflación alta, ¿no? Lo que tiene que ver con servicios, precios regulados que venían acompañando la inflación, pero se ve un alza superior, ¿no? 13,8% lo que tiene que ver con vivienda, agua, luz, electricidad, todo lo que generan los gastos del hogar. En el caso de alimentos y bebidas sin alcohol, una inflación que más que duplica los índices que se venían dando, porque se había acomodado en torno al 4,5, 4,8 el índice de alimentos y bebidas sin alcohol, y bueno, vemos ahí prácticamente 3 veces es lo que crece, 12,5%, por eso les hablaba, ¿no?, de este aumento que se dio, por un lado al principio de mes, cuando había mucha inestabilidad antes de las elecciones, y luego de las PASO con los resultados, la devaluación que terminó de sepultar esta ola de aumentos. Lo que tiene que ver con hogar, ¿no?, gastos de alquiler, lo que tiene que ver con vivienda, 12,3%. Estamos viendo todos números de 2 dígitos y recién la salud, lo que tiene que ver con el gasto de prepagas, que también venía aumentando en línea con los aumentos de inflación. Bueno, un 10,8% tenemos en el caso de la inflación
en la salud, que recién en el mes de septiembre, como les decía, porque estos aumentos ya estaban pactados, recién en el mes de septiembre vamos a poder ver alguna moderación y a partir de ahí cuál será la tendencia que tome definitivamente este dato, ¿no?, que nos preocupa tanto a los argentinos. El gobierno de alguna manera espera una inflación. De hecho, si la inflación a nivel nacional da en torno al 11%, lo van a tomar como un logro, porque hubo estudios privados que señalaron que hasta un 15% podía ser lo que crezca la inflación en el mes de agosto. Por lo tanto, un 11%, 11,1 o 10,8 para el gobierno, para la cartera de Economía, es un dato positivo. Lo vamos a estar conociendo la semana que viene ese dato, pero bueno, seguramente va a estar en torno a los 2 dígitos y recién en septiembre vamos a empezar a sentir los efectos de todos los acuerdos que se fueron logrando en esta última semana.